Bueno, vamos a hacer, espero, en un único vídeo esta lección. ¿Y por qué en un único vídeo? Porque en realidad, aunque es una lección que se podría dedicar muchísimos vídeos, es una lección que en realidad nos interesa en un curso de estadística matemática en una dirección muy específica. Esto sería un tema importantísimo si fuera un curso de teoría de la probabilidad, pero es un curso de estadística matemática. Y de la misma manera que en variables aleatorias ha habido una serie de aspectos, como son los problemas de variables aleatorias, con transformaciones y tal, incluso el estudio de las transformaciones de las variables aleatorias, le he puesto poco énfasis, Lo hemos visto y tenéis colgado el material para que os lo podáis mirar, para ver un poco qué lenguaje hay, qué aspecto tiene, qué paisajes hay en este tipo de lenguaje que es muy específico de la teoría de la probabilidad. Nosotros lo vamos siempre a ir decantando hacia lo que nos interesa, que es la estadística matemática. Y por lo tanto, aunque veamos prácticamente todos los temas que podrían encajar dentro de lo que es una teoría de la probabilidad, en algunos aspectos de estos temas los pasaremos un poco digamos, muy superficialmente para que nos podamos dedicar sobre todo a los aspectos de estadística matemática. Mirad, en la lección anterior hemos definido el concepto de variable aleatoria, que si os acordáis, era una X, que era una aplicación, un tipo de aplicación, que tenía que cumplir unas condiciones, aquello de la finura del espacio de probabilidad tiene que ser compatible con la finura de la aplicación o de la función que aspira a ser variable aleatoria. Bueno, pues ahora fijaos que estamos generalizando el problema a trabajar con k variables aleatorias. Y por lo tanto esto le llamaremos un vector. Definido en una misma ómega, y a cada ómega le asignamos un valor dentro de un espacio vectorial que es r elevado a k. O sea, fijaos que antes teníamos una x en la variable aleatoria, solamente una x, y aquí teníamos r elevado a 1, digamos, r. Y teníamos que un ómega iba a parar a x de ómega. Bueno, pues ahora, según cuando tengamos un vector aleatorio, lo que tendremos es k variables aleatorias, que a un valor de ómega se le asignarán k valores reales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Pensad, por ejemplo, mirad, un ejemplo factible, aunque a nosotros este ejemplo a lo mejor no va a ser lo más importante para nosotros, porque ya veréis cuáles serán los ejemplos que nos van a interesar a nosotros especialmente. Imaginaos que he definido, pues yo qué sé, a una serie, a unos pacientes, he definido pues los glóbulos rojos, la hemoglobina, el colesterol, la cantidad de triglicéridos, la presión arterial, variables diferentes definidas a un único individuo, a un único individuo que van a ir a parar a k valores. Si he definido seis parámetros sanguíneos, ¿no? 6 variables sanguíneas, pues tendré x1 hasta x6, r6, y a cada persona, cada paciente, tendrá 6 números, los 6 valores de cada una de estas variables. Y esto lo llamaremos un vector, porque a un mismo individuo le estamos asignando 6 números. Su cantidad de glóbulos rojos, su hemoglobina, su colesterol, etc. ¿Veis? Tendríamos aquí los 6 valores de estas 6 variables. Me estoy refiriendo a esto. Me estoy refiriendo a esto. Bien. Por lo tanto, para que sea vector aleatorio, se tiene que cumplir una condición muy similar a la que se cumplía para una variable, que el conjunto de las ómegas, que para la primera variable del vector el valor esté por debajo de un cierto valor a sub i reales, lo que antes decíamos una x, ¿no? En minúscula, real. Bueno, pues ahora lo he sustituido por valores a sub i
Hubiera podido poner x sub i, x sub i perteneciente a los reales. De hecho, aquí ya lo pongo de esta manera, aquí ya sí que lo pongo de esta manera. Pero bueno, en todo caso, este a sub 1, etc. Los valores que yo quiera elegir, los que sean, de a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub k, o a sub 6 en el caso del ejemplo que os estoy poniendo. Bueno, pues el conjunto de las ómegas que la imagen por la primera variable, por la segunda, por la tercera, por la késima variable, se proyectan por debajo de los valores que he elegido, cualquiera combinación de valores de R, a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub k, este conjunto tiene que ser del álgebra para que le pueda asignar una probabilidad. ¿De acuerdo? Tiene que ver, de nuevo, una finura compatible entre el espacio de probabilidad, porque tengo un espacio de probabilidad. Aquí el ómega, un espacio definido por ómega, una álgebra que tendrá un grado de finura u otra, y los números reales. ¿De acuerdo? Y una probabilidad, perdón, y una probabilidad. Y esta ómega la proyecto sobre RK, porque tendré K números, K valores. Y de la misma manera que estábamos diciendo que un problema, digamos, que está definido, un problema de incertidumbre, de variabilidad, que está definido en un espacio de probabilidad físico, en un espacio muestral físico, en personas, en juegos, imaginemos que tengo dos dados, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tendré dos resultados, ¿no? Bueno, pues cosas de este tipo, ¿no? Que de alguna manera, en una situación que yo tenga especificada digamos, de naturaleza real concreta, aquello que veíamos en la lección anterior, a espacios de probabilidad muy diferentes se proyectan sobre los números reales. Bueno, pues ahora va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo, porque lo que vamos a definir es una función de distribución, digamos, multidimensional. ¿De acuerdo? En lugar de f de x sub 1, f de x sub 2, x sub k. ¿De acuerdo? Y esto va a ser la probabilidad de que x sub 1 esté por debajo de x sub 1, fijaos que aquí he pasado de a sub 1 a x sub 1, etcétera, hasta probabilidad de que x, variable x sub k, esté por debajo, sea igual o menor que x minúscula sub k. Esto es, como siempre, un número real y esto es una de las variables del vector. ¿De acuerdo? En el caso bidimensional, tengo una situación como esta. ¿De acuerdo? Tengo un vector de dos variables aleatorias, ahora en lugar de poner subíndices he puesto x e y. ¿De acuerdo? Ahora las funciones de distribución, claro, si os imagináis una estructura, imaginaos ahora que tuviéramos aquí, como tenemos dos dimensiones, aquí tengo la x y la y, o la x sub 1 y la x sub 2. Pues lógicamente cuando me voy para aquí, la probabilidad será 1. Porque se irá acumulando, digamos, desde menos infinito, que será 0, pero claro, también será 0 cuando me vaya a menos infinito x o a x menos infinito. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si, digamos, desde la zona de la izquierda, digamos, y abajo, voy progresando y, digamos, que de la misma manera que en la función de distribución de una única variable va ascendiendo, pues ahora va ascendiendo, pero de forma paulatina sobre el plano. Es como una ascensión que va progresivamente hacia la derecha y arriba. Y cuando llego al más infinito, menos infinito, llego al 1. Y a partir, evidentemente, puedo llegar antes, porque si la función está definida en el intervalo 0, 1, 0, 1, imaginaos que esto es x y esto es y esto es 0, 0, y esto es el punto 1, 0 y esto es el punto 0, 1, y aquí tengo el punto 1, 1. Bueno, evidentemente aquí empezaré con 0, imaginaos que la función está definida solamente en esta zona de aquí, en este cuadrado.
Bueno, pues aquí será 0, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y irá ascendiendo hasta llegar a, a, a 1 cuando llegue al punto 1, 1. Aquí tendré una altura de 1, tendré una altura de 1. Y a continuación ya será 1 por el resto. Bien, en todo caso, repito que esto es, sobre todo, tenéis que intentar intuirlo, ¿de acuerdo? La generalización de una variable a un vector de variables. Equivalentemente se puede definir un vector discreto, ¿de acuerdo? Que tendré unas probabilidades, tendré una función de distribución que será el acumulado, ¿de acuerdo? Y tendré un vector continuo. Sí, entonces defino una función de densidad, tengo una función de distribución que es la integral de la función, tendré es la integral, aquí sí que he cambiado, ¿veis? Lo que no hacía en otros casos, una u y una v, y ahora es la integral desde menos infinito hasta x y desde menos infinito hasta y de esta función. Ahora es una función de dos variables. Estamos en análisis de más de una variable, en análisis vectorial, que se llama análisis vectorial en matemáticas. Bien, el volumen, aquí en dos dimensiones sería el volumen es 1. Y las derivadas parciales respecto de x y de y de la función de distribución es la función de densidad. Lo equivalente al caso unidimensional lo estamos llevando al caso bidimensional y equivalentemente se podría transportar al caso multidimensional. De la misma manera, no me voy a entretener porque esto no nos va a interesar en estadística matemática, pero sí nos interesaría en probabilidades. Se pueden definir las funciones marginales, que son las proyecciones. Fijaos que aquí sí que ya he representado x e y. Aquí tengo imaginaos que esto es una función discreta, una función de masa, digamos, ¿no? Y tendría solamente probabilidad de estos 6 puntitos, ¿no? Y tendría pues la suma de estos. Ahora no lo dibujo en 3 dimensiones, pero ahora lo que estoy señalando vendría una línea recta hacia arriba, ¿no? Que sería la altura de la probabilidad que tiene el punto 1, 2. Y el punto 1, 1 tendría una altura determinada. Y este otra. La suma de estas alturas daría 1, lógicamente. Bueno, pues puedo definir y esto sería una función, digamos una función de masa o una función de densidad de una variable, de un vector, perdón, de variables aleatorias discreto. ¿De acuerdo? Bien, pues las marginales, ¿qué consiste? Que es lo que tenéis aquí definido, y no me entretengo, porque no quiero, ya digo, no es un curso de teoría de la probabilidad, es un curso de estadística, pero es necesario que haya una lección pasada de puntitas un poco, de puntillas, un poco, por la noción de vector aleatorio y enfocado en el sentido que ahora veréis. Pues las marginales es la proyección de esto sobre esto. Evidentemente tendré una función de distribución marginal sobre x y una sobre y. Son las flechitas que marcan, tendré una función marginal aquí y aquí. ¿De acuerdo? Y se pueden, por lo tanto, definir estas funciones de distribución marginales, estas funciones de densidad marginales. Se puede definir la función también, unas funciones condicionales, ¿de acuerdo? Cogiendo la idea de probabilidad condicionada, pero ahora suponiendo que tengo un valor de x fijado, ¿cuál es? Una vez fijado un valor de x, yo sé el valor de x, ¿cuál es en este caso la función de distribución de y? O la función de densidad de y. O sea, ¿cuál es la variabilidad que hay visto desde y cuando x es un punto fijo? Evidentemente esta función puede ser distinta a si la x es esta de aquí, que pueden ser valores diferentes, porque las alturas que tengo, estas 6 alturas, pueden ser diferentes. Esta puede ser muy alta, esta un poco más baja, esta aún más baja, esta aún más baja. ¿Veis? Imaginaos que tenemos palos, este muy alto, este un poco más bajo, este más bajo todavía que este más bajo que este más bajo que este y este más bajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues cuando yo tuviera una x, este valor de aquí, pues ahora tengo una función de, digamos, se hace un tanto por uno de los dos que quedan. Se haría un tanto por uno de estos dos
si yo es que sé que ha salido el valor de X. Y lo mismo la condicionada respecto a que supiera el valor de Y. Entonces tengo una condicionada de la distribución X en función de estos tres valores de aquí. Hago una función de densidad y una función de distribución de X sabiendo que el valor era de Y. Por lo tanto, estos tres palos los paso a tanto por uno, digamos, ¿no? Y entonces la posición relativa de cada uno de ellos respecto de uno marcará la función de distribución, digamos, condicionada a un valor concreto de Y. Eso es lo que tenéis aquí. Repito, muy importante en teoría de la probabilidad, no tanto en estadística, o prácticamente no hay importancia en estadística. Y por eso, pero es importante que conozcáis este lenguaje, es esto de aquí, es las funciones condicionadas, esto eran las marginales, estas son las distribuciones condicionales. Y ahora sí que aparece un concepto que sí que es muy importante, muy importante para la estadística. Y es el concepto de variables independientes. ¿Qué quiere decir variables independientes? Cogiendo la idea que teníamos de probabilidad condicionada, decíamos, acordaos que los dos sucesos son independientes cuando la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Porque saber que ha sucedido que ha acontecido un suceso no me condiciona la probabilidad del otro. Acordaos el caso típico de las cartas, ¿no? Si yo sé que ha salido oro, la probabilidad de rey no me cambia. Si la probabilidad de rey era un doceavo, porque hay la probabilidad de que sacara una carta al azar de una baraja española es un doceavo. La probabilidad de rey, porque hay 4 de 48. Pues 4 partido por 48 es un doceavo. Esta es la probabilidad de rey. Si yo sé que ha salido oro, que tengo una carta y que es un oro, la probabilidad de que sea rey es un doceavo, no me ha cambiado. Por lo tanto, son sucesos independientes. Pues aquí lo mismo. Dos variables van a ser independientes. Dos variables van a ser independientes cuando saber el valor de una no te condiciona el valor de la otra. Son dos variables independientes, son fenómenos completamente independientes. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque las muestras son una muestra. Cuando veamos, hay una lección dedicada al concepto de muestra. La muestra, que es la materia prima de la estadística, es un vector aleatorio, pero es un vector de variables aleatorias independientes y además idénticamente distribuidas, lo que llamaremos I y D, independientes, idénticamente distribuidos. Y este es el tipo de vectores que nosotros trabajaremos. Y en un curso de teoría de la probabilidad, los vectores que se estudian, no os comentaré problemas, pero los tendréis en el fichero que colgaré. Lo colgaré entero, en el curso de estadística matemática, colgaré con estos problemas. Son problemas que yo los tenía en mis apuntes, problemas típicos de teoría de la probabilidad, pero que no son interesantes en estadística. ¿Por qué? Porque no van por aquí los tiros en estadística. En estadística solamente tenemos un tipo de vectores, pero es un tipo de vector fundamental, pero es un vector, por esto es importante introducir la noción de vector. Pero son vectores muy especiales, son vectores independientes idénticamente distribuidos. Y esta es la materia prima de la estadística. En cambio, en teoría de la probabilidad vienen a ser un tipo especial de vectores que, bueno, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis problemas con, digamos, problemas de variables aleatorias. ¿Veis? Aquí tenéis un ejemplo, ¿veis? De cruce de X y de Y con estas probabilidades. Entonces aquí podréis ver un poco, pues calcular la probabilidad de Y igual a 2 condicionado que X es igual a 2. Bueno, pues os lo podéis mirar. Yo os recomiendo que os lo miréis para que veáis el lenguaje, pero no es el objetivo nuestro trabajar en estas nociones en estadística matemática. Y aquí tenéis ejemplos también de transformaciones, de variables aleatorias, pero de vectores de variables aleatorias. Bueno, todo esto os lo dejo para que os lo miréis. Son problemas interesantes de teoría de la probabilidad, pero no es nuestro objetivo.
No, nuestro objetivo es trabajar con un tipo de vectores aleatorios que son los vectores independientes e idénticamente distribuidos. Y entonces volvemos aquí. Dos variables se dice que son independientes, dos variables aleatorias se dice que son independientes si la función de distribución del vector de las dos variables es el producto de las funciones de distribución para todo x y perteneciente a R cuadrado. Esto en el caso bidimensional. En el caso multidimensional lo mismo. Aquí veréis, por ejemplo aquí, ahora me voy a entretener con esto, esto es un vector. Esto es un vector. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo mismo. Un vector de variables independientes, no necesariamente idénticamente distribuidas, sino independientes, la función de distribución es el producto de las funciones de distribución. Por lo tanto, no está puesto aquí, pero sí que se podría decir que, de la misma manera, un n variables independientes en un vector, x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, la función de distribución de este vector es el producto de las funciones de distribución individuales. Por lo tanto, n variables aleatorias son independientes si la función de distribución del vector de esas variables aleatorias, independientes, es el producto de las funciones de distribuciones de cada una de ellas individualmente. ¿De acuerdo? Y esto es un resultado importantísimo. En el caso discreto es esta opción, en el caso continuo es esta opción de aquí. En bidimensional, pero en multidimensional, en n variables, sería lo mismo. ¿De acuerdo? Es muy importante. Y aquí es lo que pongo. Una secuencia de variables x sub n es independiente si cualquier subcolección es independiente, evidentemente. O sea, si yo tengo una secuencia de x sub n, de variables aleatorias, para que sea independiente de esa secuencia tienen que ser independientes cualquier subconjunto. O sea, que cuando yo coja dos, serán independientes entre ellas. Bueno, pues muy bien. Si cojo otras dos, pues también. Si cojo tres, habrá independencia entre todas. Y ahora, muy importante, x e y son idénticamente distribuidas si la función de distribución son iguales. ¿De acuerdo? He hecho un zoom aquí. Dos variables son idénticamente distribuidas si las funciones de distribución son iguales. Yo puedo tener dos variables que sean idénticamente distribuidas. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, fijaos, entramos ya en lo que nos interesa, en lo que nos interesa, que es el concepto de secuencia, secuencia, ya veréis que esto va a ser muy importante a partir de ahora. El concepto a partir de la lección de muestreo, y cuando veamos convergencia estocástica, fundamental. Repito que estoy focalizando lo que nos interesa para un curso de estadística matemática. Secuencias de variables independientes e idénticamente distribuidas va a ser nuestra materia prima de la estadística. Por lo tanto, nosotros en estadística vamos a trabajar continuamente, un estadístico está trabajando continuamente con vectores independientes e idénticamente distribuidos. Porque una muestra es esto, es una sucesión de variables, o es un vector de variables independientes e idénticamente distribuidos. Lo veremos con detalle. Y de estas funciones, de estos vectores, perdón, también se pueden hacer funciones. En los problemas tendréis ejemplos de transformaciones. Lo que veíamos en la lección anterior de transformación de una variable aleatoria, que ayer os he dicho no es extraordinariamente importante en estadística matemática trabajar con funciones de variables aleatorias. Sí que lo es en teoría de la probabilidad, no tanto en estadística matemática. Sin embargo, en estadística es muy importante
las transformaciones de vectores aleatorios. Muy importante. ¿Por qué? Por esto que tenéis aquí. Fijaos, si yo tengo un vector, evidentemente un vector cualquiera, pero nosotros vamos a pensar que son, porque es lo que nos interesa en este curso, que es un vector de variables independientes e idénticamente distribuidas. Yo puedo definir funciones de muchos tipos. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Esto qué es? La suma de x sub 1 más x sub 2 más x sub n. Es una función, digamos, real, porque esto será un número real, de variable vectorial. A un vector le asigno un número. ¿De acuerdo? Esto es una función de un vector. Esto es una función de un vector. Fijaos que si ahora esto, le pongo un paréntesis aquí y divido por n, tengo una cosa que se llama media muestral. ¿De acuerdo? Si es que esto es una muestra, si es un vector que es una muestra, evidentemente. Y si no es, también yo puedo definir esta transformación, evidentemente. ¿De acuerdo? Pero para nosotros la media muestral es un elemento fundamental. El máximo del vector, el máximo de una muestra, la suma de los cuadrados, y así sucesivamente. Esto de aquí tiene una importancia tan grande en estadística que a esto se le llama estadísticos. En su momento veremos el concepto de estadístico. Un estadístico, yo soy estadístico, es una persona que se dedica a la estadística, ¿de acuerdo? Pero tiene un doble sentido. También una función de un vector de variables independientes e idénticamente distribuidas, también le llamamos un estadístico. ¿De acuerdo? ¿Vale? Una función, digamos, real. Aquí tendríamos que poner funciones reales de vectores aleatorios, pero también se podrían definir funciones vectoriales de variable vectorial. O sea que dar más de un valor, o sea, imaginaos que ahora yo definiera un vector, ¿no? Un vector donde tuviera primer elemento del vector, esto de aquí, segundo elemento del vector, esto de aquí, tercero, esto de aquí, sería una función vectorial, porque tendría un vector de tres transformaciones de variable vectorial, con esta variable con n variables aleatorias como dominio. ¿De acuerdo? Pero nosotros esto no lo vamos a manejar en estadística. Vamos a manejar funciones reales con un número real asignado a cualquier combinación de valores de un vector. ¿De acuerdo? Y estos son los importantísimos estadísticos, que son los elementos fundamentales con los que vamos a tomar decisiones en estadística. Por lo tanto, fijaos cómo intento en este curso de estadística matemática ir focalizando la parte de teoría de la probabilidad que nos interesa, porque es que si no hay cursos de estadística matemática que empiezan ya suponiendo que todo esto se ha hecho en un curso de teoría de la probabilidad previo. Y como bueno, el que escucha o lee sigue este curso de estadística matemática no necesariamente ha hecho un curso de teoría de la probabilidad previo, por eso yo he decidido hacer este tipo de estas incursiones en estos temas. Pero pasando un poco de puntillas porque no es el objetivo. El objetivo es trabajar sobre todo en focalizar estos conceptos hacia la estadística matemática. ¿De acuerdo? Bien, como podéis ver, aquí hay más información de cómo se manejan vectores. No vamos a entrar en estos detalles porque no es el objetivo. Y no lo voy a explicar porque también supone un tipo de hablar de jacobianos, toda una serie de cosas que tampoco ahora es el caso. Los que hayáis hecho teoría de la probabilidad ya lo conocéis, y los que no, tampoco no lo vamos a utilizar nosotros en estos momentos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me quedo aquí con esta llegada hasta este momento de aquí. Nosotros vamos a manejar, y de hecho, el trabajo, digamos, ya lo veremos, el concepto de sucesión de variables aleatorias es fundamental, independientes, idénticamente distribuidas, es la noción, digamos, nuclear de la estadística. Es la noción nuclear por excelencia de la estadística. Todo se basa en esto.
De hecho, el hecho de conseguir muestra y hacerla pues, tan grande como puedas e ir aumentando el tamaño de muestra, lo que estás haciendo es una sucesión de valores, porque en el fondo cada observación es como cuando que yo cojo, por ejemplo, lo anticipo un poco para que vayáis, digamos, viendo un poco a dónde vamos a llegar. Claro, cuando uno coge una muestra de una población, imaginaos que yo en España quiero coger una muestra de pacientes y ver su hemoglobina, pacientes con diabetes, por ejemplo, y quiero ver su hemoglobina, ¿vale? Bueno, pues hay una población de miles y miles, ¿no? de diabéticos en España. Bien, bien. Aproximadamente, pongamos, por decir algo, 4 millones de diabéticos en España. Es una población enorme. Yo no puedo calcular la hemoglobina que tienen todos los diabéticos en un momento determinado, pero sí que puedo coger una muestra. Pero fijaos que cada observación que yo haga es como si yo estuviera haciendo observaciones de una variable aleatoria, porque la variable aleatoria es la hemoglobina medida a los 4 millones de habitantes diabéticos en España. 4 millones de diabéticos en España. Hay 4 millones, ¿vale? Supongamos. Pues hay una distribución determinada. Es una variable que tiene una determinada distribución. La hemoglobina tiene una variabilidad determinada, lo veremos, que a lo mejor se puede adaptar a una distribución determinada. Todo esto lo iremos viendo. De aquí va, de esto va la estadística matemática. Bien, bien, pues yo tengo una determinada distribución, una variabilidad determinada, que no la conozco, evidentemente. Entonces yo cojo un individuo diabético y le mido su hemoglobina. Muy bien. He hecho una observación en una variable aleatoria que es la variable hemoglobina en diabéticos en España. Y esto sería la X sub 1. Ahora miro la segunda variable. Cojo otro individuo de los 4 millones. Bien. Tengo su hemoglobina. Tengo X sub 2. X sub 3, X sub 4, cojo, imaginaos, 100 personas con diabéticos en España. De los 4 millones, 100, una muestra. Pues cada uno de ellos es una observación, digamos, lo puedo ver como un vector de variables aleatorias que son la hemoglobina en sangre en pacientes de la población de diabéticos en España. Esta variable aleatoria, que es la variabilidad, la distribución, la dispersión, ¿no? La incertidumbre, porque hay incertidumbre. Yo cuando cojo a una persona que es diabética no sé qué hemoglobina tiene. Por lo tanto, hay una situación de incertidumbre detrás, y hay una ómega, que son los 4 millones, ¿no? ¿De acuerdo? Y después cada persona tiene un valor de hemoglobina, ¿de acuerdo? Que puedo detectar, ¿no? ¿De acuerdo? Evidentemente yo podría llegar a saber de los 4 millones, Juan Ruiz qué hemoglobina tiene, Ana Cardona qué hemoglobina tiene, etcétera, ¿no? Pero no me interesa esto. ¿Para qué me importa esto? Lo que me importa es el rastro que que dejarían los 4 millones sobre la recta real. ¿Cuál es la variación? ¿Cuál es la distribución? ¿Qué variabilidad tengo? ¿Qué forma tengo de variación? ¿De acuerdo? Por eso dibujamos funciones de densidad y funciones de distribución, porque representan variabilidad. Lo veremos en sucesivos temas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo al final tendré 100 números, 100 observaciones de este vector. ¿De acuerdo? Y yo calcularé, por ejemplo, una media muestral. Sumaré los 100 valores de hemoglobina y dividiré por 100. Y tendré la media de hemoglobina de esos 100 pacientes. Y esto es un valor de un estadístico que en realidad es un estadístico, claro. Y es un cálculo hecho a una muestra. Pero en realidad la muestra también debe tener una distribución. Este estadístico también tendrá una distribución, porque yo he cogido 100 pacientes, pero hubiera podido coger otros 100, u otros 100, u otros 100. Por lo tanto, en realidad, esto de aquí, que es la suma, pero que si lo divido por n, la suma, hago paréntesis, divido por n, tendría la media muestral, que es un estadístico, como os decía, muy importante, lo conocéis todos, la media muestral. En realidad, para una muestra concreta será un número, pero en realidad
va a ser una variable aleatoria, porque esto va a variar, porque esto es un vector aleatorio y esto será una variable aleatoria. Es una transformación de un vector que será una variable aleatoria, es una variable aleatoria. Y por lo tanto tendrá una distribución también. Tendré un número para mi muestra, de acuerdo, pero tendré una distribución de la media muestral. Poblacional, digamos. Esto, bueno, no os anticipo, pero aquí está la clave de todo esto. La clave y la dificultad de la estadística está aquí, en este tipo de problemas. Lo iremos viendo, no os preocupéis, con mucho detalle. Pero es muy importante que hayamos visto esa lección, ¿veis? Pero para encauzarlo hacia lo que nos interesa, que es este aspecto del concepto de vector aleatorio o de una sucesión como una sucesión de variables aleatorias independientes e evidentemente distribuidas. Independientes porque yo cada vez cojo un individuo que no tiene nada que ver con el anterior. O sea, son observaciones que yo hago independientes. ¿De acuerdo? Hago una muestra al azar, podríamos decir. Esto es independencia. ¿De acuerdo? Bien, bueno, lo dejamos aquí, pero no os preocupéis que todo este tipo de nociones que son esenciales en la estadística las iremos viendo en el futuro. ¿De acuerdo? Gracias.